En Filipenses, la epístola del gozo, como les señalaba, hay una contradicción en una epístola que precisamente fue redactada en una cárcel. Los mayores, las mayores expresiones de alegría y de gozo están precisamente en una de las 4 epístolas que fueron redactadas desde la cárcel. Las otras ya sabemos que fueron en la introducción que hizo amablemente nuestro hermano Crosby, es Colosenses, Efesios, y la epístola personal que es redactada por Pablo a Filemón, que también se redacta desde la cárcel. Como ya se ha expuesto, esta epístola está salpicada de alegría, de gozo. Mejor dicho, ¿cierto? Es gozo. ¿Qué es lo que es el gozo? Esperanza. Que pese a las situaciones difíciles que cada uno de nosotros vivamos, sabemos que hay victoria en Cristo. Y no es un cliché, sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. Yo sé que algunos de los que estamos presentes hoy día aquí hemos vivido situaciones difíciles, ¿verdad? Pero también hemos comprobado que las situaciones difíciles de pronto son una suerte de gigantes imaginarios que se levantan en torno de nosotros y que no son solo sino eso, gigantes imaginarios que hemos derrotado a fuerza de fe. Y Dios no nos ha defraudado en aquellos momentos en que le hemos necesitado. Y la epístola a los filipenses es de un llamado de atención permanente a estar gozosos, esperanzados, pese a las circunstancias difíciles y adversas que de pronto estamos viviendo. Quien redacta esta carta es un hombre que está cumpliendo una pena de encierro obligado, una suerte de prisión que, aunque posee ciertos beneficios, está sometido al rigor de una cárcel. Hay que decirlo, tenía ciertos beneficios. El apóstol Pablo era lo que hoy día podríamos denominar una suerte de reclusión domiciliaria, tan de moda hoy día, ¿verdad? No era tampoco lo que fue la prisión que Pablo tuvo en Filipos. En Filipos sí, efectivamente estaba en una cárcel donde fue apaleado, donde cantó alabanzas con Silas. Silvano era el nombre, ¿cierto? Silas es el apócope. El apócope, ¿cierto? Es un recurso del lenguaje castellano donde las palabras se acortan, por si acaso alguien pudiera no saberlo. Y eso era así, verdaderamente una cueva, era una prisión romana. Lo más probable es que esto haya sido una casa, y estaba efectivamente encadenado, valiéndose de un amanuense, alguien que escribía la epístola en nombre de él. Estaba bajo la supervisión de un guardia romano durante el día, y la noche se le permitía que recibiera visitas, ¿verdad? Muchos de los amigos que Pablo tenía en ese momento lo habían abandonado. De hecho, él lo manifiesta en una de sus epístolas. Él dice que muchos lo han abandonado. Es en este momento precisamente de este enclaustramiento obligado donde él manda a buscar a uno de aquellos que lo había abandonado en Panfilia en uno de sus viajes misioneros. ¿Se acuerdan quién fue? Me imagino que sí, pero no se acuerdan. ¿Quién? Marcos, ciertamente, que era familiar precisamente de Bernabé. Parece que era primo o tío. Muchas gracias, hermana Patricia. Y le causó mucha molestia al apóstol Pablo, y se pelea por esta causa con Bernabé, y en una de estas epístolas dice: mándame a Marco porque me es útil en el ministerio. Precisamente una actitud de reconciliación, ¿verdad?, con este hombre que lo había abandonado y que había sentido miedo. Tenía ciertos beneficios. Pese a esta condición, Pablo, el reo, mantiene una correspondencia muy dinámica. Al menos 4 cartas, como señalaba, habían sido escritas para algunas comunidades cristianas: Éfeso, Filipo, Colosas, y una carta personal a Filemón. Es una carta muy bonita a Filemón, y todas ellas son llamadas precisamente cartas o epístolas carcelarias. Recordemos que Pablo, como ciudadano romano, solicitó comparecer ante el emperador por las acusaciones hechas por los judíos, precisamente en la introducción histórica, gentilmente nuestro hermano Crosby lo hizo en su momento, y por lo tanto le asistía el derecho de comparecer ante el emperador, y por esta razón nos encontramos con él en Roma. De hecho, fue una muy buena aclaración la que hizo el hermano Crosby. Manifiesto un error conceptual histórico que yo tenía, porque, y me aclaró una tremenda duda el hermano Crosby, porque yo tenía la idea de que la comparecencia de Pablo a Roma había sido por el incidente que había tenido en Filipo. Es decir, cuando fue
¿Se acuerdan que lo golpearon a él? Y después de que lo golpearon, ¿se acuerdan ustedes que Pablo dijo, oye, me pegaste? Claro, le dijo, sí, pues me pegaste. ¿Y qué le dijo el guardia? Me pegaste, pero cometiste un error. Pues. ¿Se acuerdan? Le dijo, me pegaste sin juicio. ¿Y qué tiene que te pegue sin juicio? Le dijo él. Claro, pero hay un problema terrible porque yo soy ciudadano romano. Y ahí todo se generó ahí una batahola interiormente. Y yo había pensado, querido profe, que esa era la razón por la cual él había comparecido a Roma, pero efectivamente en el capítulo 25 del libro de los Hechos, la razón era por la acusación que le habían hecho precisamente los judíos. Gracias, hermano, por esa aclaración histórica. Y lo encontramos a Pablo entonces en Roma, un poquito más viejo, un poco más cansado, y yo creo que él, a partir de lo que nos señala esta epístola, ya tenía la idea de que no iba a salir vivo. Aunque salió vivo de este encarcelamiento, pero 4 o 6 años después Pablo efectivamente muere, y muere decapitado. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Mire, qué tipo más optimista. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, razón por la cual nos permite inferir que efectivamente estaba en Roma, y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor algunos a la verdad. Perdón, me salté un punto. A la verdad, algunos predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Ojo con esta observación que hace Pablo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Les invito a que leamos la Nueva Traducción Viviente, una traducción más dinámica, para que eventualmente tengamos una mejor comprensión del texto. Además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia, o sea, el Evangelio. Pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar ha aumentado su confianza y anuncia con valentía el mensaje de Dios sin temor. Es cierto que algunos predican acerca de Cristo por celo y rivalidad, pero otros lo hacen con intenciones puras. Estos últimos predican porque me aman, pues saben que fui asignado para defender la buena noticia, y los otros no tienen intenciones puras cuando predican de Cristo. Lo hacen con ambiciones egoístas, no con sinceridad, sino con el propósito de que las cadenas me resulten más dolorosas. Pero eso no importa, sean falsas o genuinas sus intenciones, el mensaje acerca de Cristo se predica de todas maneras, de modo que me gozo. Y seguiré gozándolo porque sé que la oración de ustedes y la ayuda del Espíritu de Jesucristo darán como resultado mi libertad. Tengo la plena seguridad y la esperanza que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado, y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera, pues para mí vivir significa vivir para Cristo y morir aún es mejor. Dice el texto, aspectos textuales, ¿cierto? Con el objeto de lograr una mayor comprensión de este texto, hermanos, y dado su extensión, lo vamos a dividir en 3 partes, a las cuales le daremos algunos títulos para hacerlo un poco más pedagógico y hacer un análisis bien textual, de tal suerte que le saquemos el mayor provecho posible. Primero, Pablo ve propósitos claros de parte de Dios a la situación que estaba padeciendo, ¿cierto? Del verso 12 al 14. Número 2, pese a las motivaciones equivocadas de algunos, el plan de Dios sigue su curso a pesar del pecado humano. Número 3, la esperanza y la convicción de Pablo frente a las adversidades. Y finalmente vamos a extraer algunas conclusiones para que vayamos aprendiendo más de este texto. Entonces, Pablo ve propósitos claros de parte de Dios a la situación que él estaba padeciendo.
Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, y a todos los demás y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Miren, si ustedes notan estos versos del 12 al 14, Pablo transmite la convicción plena de que todo lo que está ocurriendo no escapa al control de Dios. ¿Cierto? Dice el verso 12, quiero que sepan, que entiendan, lo malo se ha tornado bueno. La providencia de Dios actuando en favor de una causa. Dios es el único que tiene esa capacidad maravillosa de hacer que las cosas malas se vuelvan buenas, de hacer que las cosas que son negativas en nuestra vida se vuelvan positivas. Dios obra en aquellas cosas que de pronto a nosotros nos parecen oscuras, que de pronto se tornen diáfanas y claras. He escuchado de ustedes, y no voy a entrar en los testimonios personales que nosotros como familia tenemos, pero hay situaciones que de pronto están oscuras y de un momento a otro se clarifican. Es la forma de Dios. El problema es cómo nosotros encaramos estas situaciones difíciles que vivimos. Yo he visto muchos de ustedes, y en mi vida personal también, porque soy tan humano como ustedes, desde luego, he visto que situaciones que ustedes viven están abarrotados, y los veo descontrolados, y los veo quebrados, y los veo sin fe. Entonces me pregunto, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Dios que alabamos y confesamos que es el Señor del universo? Es decir, nosotros siempre vivimos con la permanente tensión que el Dios al que servimos está siempre dispuesto a abandonarnos. Imagínense si esa convicción lo hubiese tenido el apóstol Pablo. Las prisiones de Pablo, lejos de provocar miedo, han sido un aliciente para que otros se atrevan a predicar a Cristo, a vencer el miedo, a proclamar al crucificado con una valentía inusitada. Dice, han cobrado ánimo en el Señor con mis prisiones. Se atreve mucho más a hablar la palabra sin temor, es decir, la situación del apóstol Pablo. No estaban escondidos estos tipos, estaban predicando. O sea, perfectamente podrían haber sido imbuidos por el temor de la situación de Pablo. Nosotros de pronto, hermanos amados, y se lo digo con mucho respeto, nos dejamos abarrotar por situaciones mucho menores que esta y nos encuevamos igual que Elías. Y yo les pregunto a muchos de ustedes después, les he preguntado, ¿cómo ven la situación ahora después de que la pasaste? En realidad no era tanto, no era tanto. El pretorio, hermanos, era un lugar de vigilancia al que estaba sometido Pablo. Sus limitaciones eran evidentes, pero su amor a Cristo era mayor que las imposiciones de esa cárcel romana. El evangelio progresaba pese a las cadenas que pesaban en sus manos. Él estaba prisionero. Sí, ciertamente podía recibir visitas, podía valerse de un amanuense para escribir. Recuerden que Pablo no escribía sus cartas, ya sea por algunas limitaciones de carácter de salud. Probablemente, no se sabe con certeza, pero tenía alguna enfermedad que le impidía escribir sus epístolas, ni siquiera podía hacer eso. Muchas veces, hermanos y hermanas, con menos presión que las que vivía Pablo, nuestro ánimo decae. Somos vencidos por gigantes imaginarios, por miedos que nuestra fe, por miedos que nuestra fe construye ignorando quién es Dios, que es Dios quien nos alienta, quien nos sostiene. Empequeñecemos tanto a Dios muchas veces. He sacado la cuenta, hermanos amados, porque tengo todos los sermones que por lo menos estos últimos 2 años he redactado y escrito, y por si acaso los tengo en un blog si alguien los quiere ver. En el soporte de YouTube hay aproximadamente 150 enseñanzas que hablan de la grandeza de Dios. Y de pronto me veo enfrentado a ustedes en algunas situaciones que ustedes viven y los veo fluctuantes en la fe. Tenemos que madurar, tenemos que fortalecer nuestra fe y conocer al Dios que nos sostiene. 3 cosas nos muestran estos versos: Dios actuando en medio de la prueba, el testimonio de Cristo en las cárceles romanas y el ejemplo de Pablo para otros que deciden predicar a Cristo pese al miedo.
Había una situación de persecución. Recuerden ustedes que Roma era enemigo del cristianismo. Roma había proscrito al cristianismo como tal. Por lo tanto, ser cristiano en este periodo de la historia era una sentencia de muerte. Esta persecución se agudiza. Posteriormente, el 62, no recuerdo qué emperador estaba, me parece que ya estaba entronizado, me parece que era Calígula, y después de Calígula está, si no recuerdo, Nerón, y es precisamente en el periodo de Nerón en que muere decapitado el apóstol Pablo. Fueron periodos muy terribles para el cristianismo, y es precisamente en ese periodo donde muere decapitado Pablo y es crucificado de cabeza Pedro, y los cristianos fueron duramente perseguidos en este periodo de la historia. Pero bien, entonces a partir de eso vamos a nuestro segundo enunciado. Pese a las motivaciones equivocadas de algunos, el plan de Dios sigue su curso a pesar del pecado humano. Mire lo que dice la Escritura. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando en añadir aflicción a mis prisiones. Imagínense la mala intención de esos tipos. O sea, estaban predicando solamente para causarle pesares al apóstol Pablo. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado, en esto me gozo y me gozaré aún. De pronto las motivaciones para predicar a Cristo, hermano, no son del todo honestas. Este era el caso del apóstol. Muchos de quienes predicaban mientras él permanecía misionero lo hacían con motivaciones un tanto oscuras. Mire qué tremendo. Envidia, contención, contienda, mala intención, buena voluntad, y algunos lo hacían por amor. Es decir, de este grupo solo había dos grupos que lo hacían con buenas intenciones, uno por buena voluntad y otro lo hacían por amor. Pablo enumera las motivaciones que incitan la predicación de Cristo, pero indistintamente la motivación por la cual Cristo es predicado, el Evangelio era esparcido como verdad por todo el imperio. Mire qué hermoso el Señor en este sentido. Pese a que habían algunos que predicaban el Cristo de mala onda, diríamos acá, es decir, con motivaciones oscuras, igual Cristo era predicado. Pese a que la motivación que tenían era una motivación espuria, extraña, falsa, de igual forma se glorificaba a Dios en ello. Y hoy en día hay quienes predican a Cristo por ambiciones personales. No debiera sorprendernos ver a quienes lucran por la fe, que no tienen pudor alguno en promover sus intereses personales y no los de Cristo. Hoy día hay muchos predicadores que predican por dinero. Hoy día hay lucro en la fe. Y eso nos produce vergüenza a todos los cristianos, lamentablemente. Es decir, hay quienes, si nos comparamos esto con el apóstol Pablo, que predicaba con una modestia que debiese ser definitivamente el referente para que nosotros hoy día vivamos la fe con modestia. Hoy día hay se ha instalado un predicamento comercial de la fe que es horroroso. Hay gente que está prisionera de ese predicamento, como esa predicadora que decía que los billetes le hablan. Hay unas cosas que son muy escandalosas que hablan hoy día del lucro de la fe. Bueno, dice que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. La providencia de Dios obra aún en las malas intenciones de los hombres. La gloria de Cristo se despliega aún en medio de las motivaciones carnales de algunos. Cristo es predicado, Cristo es predicado, Cristo es predicado, aun cuando hay predicadores tramposos. Cristo es predicado, hermanos amados. La esperanza y la convicción de Pablo. Vamos al apartado número 3. La esperanza y la convicción de Pablo frente a las adversidades. Porque sé que por vuestra oración, una iglesia que oraba por él, que lo sostenía, y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Mira la esperanza que tenía, conforme Menelo, y esperanza de que nada será avergonzado, decepcionado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vaya qué aseveración esta. Pablo era quizás ya consciente de que estaba enfrentando la etapa final de su carrera, de su ministerio. De hecho lo era, pues se presume que 6 años después, o 4, sería ejecutado por los romanos mediante la decapitación.
Por esta razón hay una actitud más bien reflexiva de él. Estoy puesto, decía él en el capítulo 1, estoy puesto en aprieto, no sé qué hacer, dice más adelante, no sé qué hacer. Tenía la firme convicción de que sería liberado de sus prisiones y aún más de aquellas de carácter espiritual. Los exegetas, es decir, los estudiosos bíblicos, no se ponen de acuerdo respecto a este concepto de liberación. Si Pablo estaba hablando de liberación espiritual, es decir, de las limitaciones de su carne o de la liberación de de la cárcel que estaba viviendo. Digamos, no se han puesto de acuerdo los estudiosos bíblicos respecto de qué quería decir el apóstol Pablo. Lo cierto es que esta expresión, hermanos, cobra pleno sentido para nosotros. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ante todo, le asistía la esperanza es Cristo. Su esperanza era Cristo, su convicción era Cristo. En los momentos de mayor crisis, en donde la fe, hermanos, cobra relieve, sentido y debe, ante todo, materializarse en la plena y absoluta convicción de que sea cual sea la situación por la que estemos atravesando, Cristo nunca nos va a abandonar. Su amor y cuidado nos ha de acompañar siempre y en cada paso de nuestro caminar. Hermanos, Cristo nunca nos va a abandonar. Nunca nos va a abandonar. Él es fiel y justo. Por favor, entiéndalo. Nunca, ni ante aquellos que se han levantado como tus enemigos, aquellos que han cometido injusticias contigo, aquellos que te han hecho el objeto de burla, aquellos que te han traicionado, aquellos que te han hecho el objeto de su injusticia, hermanos. Dios nunca te ha de abandonar. Pablo no estaba seguro de si lograría su libertad o si padecería el martirio por causa de su fe. O por vida o por muerte, decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No estaba seguro si iba a morir o si iba a vivir. Sí, pero de una cosa estaba seguro: anhelaba que de una u otra forma Cristo fuera magnificado en su cuerpo. Esta era su expectativa y esperanza. El apóstol también estaba consciente de que necesitaba valor para enfrentar la muerte con la actitud adecuada. Tú y yo necesitamos valor. Que Cristo nos infunda valor cada día. No es fácil. Yo estoy cierto con la limitación de nuestra carne, de nuestra vida. A Pablo no le preocupaba en lo más mínimo lo que pudiera suceder con él, sino cuál sería el testimonio que dejaría para su Señor. La libertad le permitiría continuar con la predicación de Cristo, pero el martirio también sería un impulso para la causa del Hijo de Dios. Tenía la convicción de que podía vivir, pero que también podía morir por Cristo. Hoy día hay tanta gente que está dispuesta a morir por causas vanas. Hay gente que está dispuesta mucho más que nosotros a vivir en penitencia por causas intrascendentes. Hoy día me atrevo entonces a ir a las conclusiones ya respecto a lo que hemos tratado hoy día. Amén. No cabe duda que nuestro testimonio como creyentes, y esto es para mí también, no crea, dista mucho de la situación que el apóstol vivía. Nuestras convicciones son a veces una pálida sombra de las férreas convicciones que Pablo poseía. ¿Verdad? No somos ni la sombra, pero no es para menospreciarnos, sino para que nos superemos. En el tiempo que nos toca vivir, no vamos a tener que testificar de Cristo ante un pelotón de fusilamiento, hermanos. No, nos vamos a perder la cabeza por amor a Cristo. Son otras cosas que están involucradas. Dios hoy día no nos pide la vida, Dios hoy día nos pide fidelidad, nos pide que lo amemos, nos pide confianza, nos pide fe, nos pide fidelidad, nos pide devoción. Eso es lo que nos pide Dios hoy día. Nos está pidiendo la vida, no nos van a cortar la cabeza. Dios nos pide que le amemos y que le sirvamos verdaderamente, no a medias. Como Pablo podemos encontrar la fuerza para vivir por Cristo en lo que el Espíritu Santo nos da a través de los medios de gracia, la iglesia. Podemos orar confiadamente por las ricas bendiciones que nos da el Espíritu, como la fortaleza y la comprensión de las grandes verdades del Evangelio. Estudiar la palabra, profundizar en ella. Por eso que ya tenemos que prepararnos para el próximo domingo respecto del texto que nos toca leer. Pues no hay excusa, hay que leer la palabra. Ya estamos terminando Romanos en nuestra lectura continua. Ahora nos toca leer Filipenses.
Tenemos que obligarnos a leer la Escritura. A medida que aumentamos diariamente en la gracia, en el conocimiento y en la fe viva, podemos hacer que las palabras de Pablo también sean nuestra propia confesión. Porque para mí el vivir es Cristo. Solamente en esta clase de vida, hermanos, podemos encontrar verdadera satisfacción y gozo. Porque para mí el vivir es Cristo. Que Cristo se refleje en nuestra vida. De verdad, no esos cristianos a media, que apenas entrar en la crisis o en la situación de la disputa, mostramos la pobreza en nuestro corazón. He conocido a tantos que entrando en la crisis muestran que no han sido cristianos verdaderos, han sido solo Cris, no eran alcanzapatianos, y parecían de verdad. El cristianismo actual, y lo aclaro, espero no sea nuestro caso, es un cristianismo sin convicciones, carente de consistencia doctrinal, sin identidad, que transita de pronto en las aguas de la duda. Un cristianismo que no conoce a Dios con profundidad teológica y que finalmente naufraga ante la más mínima prueba que el andar cristiano encuentra. Disculpe que sea fuerte en esto. Es un cristiano, en definitiva, es un cristianismo, disculpe usted, un cristianismo inconsistente, que es una pálida sombra de lo que refleja la imagen del apóstol Pablo, el hombre que estaba dispuesto a ir a perder la cabeza por el Evangelio. Hermanos, nosotros ni siquiera queremos tener frío en la iglesia. Nosotros, hablo yo, el primero de todos. O sea, en la mañana, levantémonos con gozo para servir al Señor. Cuando hablo de consistencia doctrinal, hay hermanos que viven años en el Evangelio sin comprender el ABC del Evangelio, de no conocer nada de la doctrina de Cristo. Un cristiano que se van de las iglesias, como dije en un momento, con frustración creyendo que Dios les debe algo. El cristianismo es una religión de mártires, hermanos. El diario español La Vanguardia señala que más de 200 millones de cristianos sufren persecución hoy día. Hace un mes y medio atrás, 50 personas fueron asesinadas en una iglesia. Hace un mes, como dije, en Nigeria, 50 millones le pusieron una bomba. Los mataron a todos. 50 personas fueron asesinadas. Eso salió en la prensa y nadie puso una bandera de Nigeria por esas víctimas, porque a nadie le importan. El cristianismo, hermanos amados, es un cristianismo de mártires. Es un cristianismo que ha costado vidas, muchas vidas. Dios nos está pidiendo que seamos mártires hoy día. Repito estas palabras para que las lleve usted en su corazón. Conforme a mi evangelio y esperanza, de que nada será avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre ahora, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Está dispuesto usted a morir por Cristo? ¿Está dispuesto a morir en Cristo? Su día entran por esa puerta y dicen: ¿quiénes son cristianos de verdad acá? ¿Quiénes acá los cristianos verdaderos? Cuando entraban en Perú, el Sendero Luminoso, en las iglesias se metían metralleta en mano, en las sierras peruanas, y asesinaban a los hermanos. Muchas iglesias de las Asambleas de Dios fueron atacadas por los Sendero Luminoso, comunistas, maoístas, según la definición. El cristianismo es una religión de mártires, donde morían perseguidos. ¿Usted cree que eso es el pasado? Ponga atención, por favor. Así están acabando a bombazos con las iglesias del mundo. Porque ser cristiano en el mundo musulmán, por ejemplo, es una sentencia de muerte. ¿Usted cree que eso es lo único? No, hermanos amados. Así están volando las iglesias en el mundo hoy día. Las están despedazando. Las están haciendo pedazos. Solamente están quedando en pie las cruces. Las iglesias. Los cristianos son indeseables en el mundo musulmán. Es un acto heroico asesinar cristianos. Cada día están sepultando cristianos en el mundo. Nosotros somos privilegiados en estar sirviendo a Dios en este espacio de confort que tenemos. Fidelidad en los que nos pide el Señor. Esa mujer está llorando a su marido que fue asesinado por un musulmán. Vivía en un barrio musulmán. Su marido fue muerto.
Hermanos amados, tenemos una religión de mártires. ¿Están dispuestos a ser un mártir? No nos va a costar la cabeza a nosotros. En países de África, Mozambique, Angola, son asesinados también nuestros hermanos. Uganda, Nigeria. Oremos por ellos. Nos guarde el Señor cada día. Bendito el Señor. Amén.